depredadores. Depredadores. Los depredadores más sofisticados no se encuentran en el mundo de los animales que consideramos salvajes. En cambio, se encuentran mucho más cerca de nosotros y debemos temerles más que aquellos que habitan fuera del mundo humano. Los verdaderos depredadores viven al interior de nuestro mundo, incluso es probable que usted sea uno de ellos. Tal vez no sea consciente de la gravedad de sus actos, tal vez esté al tanto de sus acciones depredadoras, y sabiendo lo reprobables que son intente ocultarse bajo una fachada más amigable, o también podría no importarle y se muestra tal como es. Al final, cada individuo determinará qué tan nocivo será para los demás. Si bien es cierto que no se puede culpar únicamente al individuo, pues un depredador humano adquiere sus habilidades a través de la manada que le cría, también sería un error ignorar el libre albedrío de la gente. Será uno mismo en su individualidad quien decida replicar comportamientos tan despreciables hacia los demás. Habrá quienes, dotados de un corazón fuerte, una voluntad formidable, y una salud mental estable, rechazarán las conductas transmitidas y no extenderán la maldad hacia los demás. Cuando su tiempo en la tierra termine y sean arropados por los brazos de la otra vida, podrán purgarse de aquella maldad contenida, permitiendo que la felicidad y la paz los acompañe por el resto de la eternidad. No obstante, aquellas personas que deciden abrazar la enfermedad y la dejan expandirse en su interior, comienzan a gestar algo, un monstruo. Cuando llega la hora del juicio para estas almas, reciben el castigo que se merecen. Estarán condenados a una vida eterna con el monstruo que han engendrado. Se han convertido en las presas de su propia creación y deberán ahogarse una y otra vez en su propio veneno. La vida es similar a un juego de cartas. Aunque ambiguas y con posibilidad de hacer trampa, hay reglas para el juego. El azar, la suerte y la experiencia se conjugan para llegar a un final en el que solo una persona gana, o nadie lo logra. Bajo el sol implacable, el cuerpo en agonía de una desafortunada sierva yacía en el pequeño claro de un bosque. Fue tan grácil a lo largo de su vida y es tan bella en la víspera de su muerte. Su deceso no fue causado por un depredador, ha sido la muerte que con su mano helada la contagió de una enfermedad incurable. Es un espectáculo que pocos quieren ver, provocado por algo inevitable, un proceso más de la naturaleza. Así que aquí yacía, muriéndose lenta pero inevitablemente. Antes era hermosa y en este momento lo sigue siendo. Vivió una vida pródiga y maravillosa como la mayoría de los siervos, con una familia y sin mayores preocupaciones que las que se derivan de la necesidad de alimentarse. Lamentablemente, la pureza y el amor que surgen de una criatura tan agraciada se mezclan con el apestoso hedor de la muerte, y este último atrae a quienes convierten los resquicios de felicidad y vitalidad en odio y dolor. Bestias que consumen sin pensárselo dos veces, centrados en el beneficio que pueden sacar de la potencial víctima. Esta inocente sierva no solo sería presa de una muerte agónica, sino que sufrirá una última falta de respeto. La situación no hacía otra cosa más que empeorar. Una criatura comenzó a rondar a la sierva desde arriba, una segunda entidad se unió a la primera, y luego llegó una tercera. La reina de corazones estaba puesta sobre la mesa, siendo observada por todos los jugadores. El anciano yacía en la cómoda cama de un hospital, apenas vestido con su poco interesante atuendo azul pálido y una fina manta. Las vías intravenosas hacían su trabajo y máquinas de todos los tamaños, todas conectadas a él en un desorden organizado, pitaban en una sinfonía de armonías repetitivas y adormecedoras para la mente. Su mirada estaba clavada en el techo de baldosas, no en las baldosas en sí, sino en la idea de que esta sería su última habitación antes de morir. No había nada que pudiera hacer para evitarlo. Desde su infancia fue consciente de que la misma enfermedad que ahora le aquejaba se había llevado a varios de sus seres queridos. Por la gracia de Dios, logró caminar por la tierra entre su familia y sus amigos más allá del tiempo esperado, y eso lo hacía sentirse bendecido. No se arrepentía de nada ni tenía nada que decir o hacer.
Lo único que necesitaba era tener esos últimos momentos para sí mismo antes de que volviera la enfermera y lo pusiera en un coma inducido. No es que se fuera a someter a algún tratamiento, simplemente quería irse de este mundo en paz y sin estar despierto. Sabía que le quedaban pocos días y estaba listo para ser llevado a las gloriosas manos de Dios. Este hombre no necesita nombre, los nombres reales solo son apropiados para las personas que intentan conocerse entre sí, cosa que conlleva tiempo, y eso es lo que a este hombre marchito le falta. Será mejor centrarse en el juego en sí. No obstante, para quienes tengan la necesidad de ponerle un nombre, llamémosle John Doe. El señor Doe tiene unos 70 años y padece cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? De nuevo, se trata de información innecesaria. Este anciano se está muriendo y no hay nada que se pueda hacer para salvarlo. No le teme a la muerte ni está enojado por su inevitable deceso. Ha vivido durante toda su vida como un orgulloso cristiano y dejará a este mundo como tal. Aún tiene mucho por lo que vivir, pero está dispuesto a dejarlo todo atrás. Su esposa había muerto hace muchos años, encontró un final inesperado por la culpa de un conductor ebrio. Maldijo al hombre que la mató y, en algunos momentos, deseó ser él quien falleciera, o que el otro tipo también hubiera muerto. Todas las noches rezaba en silencio a la espera de que Dios le diera una respuesta. Al final, el hombre supo que era lo que Dios quería de él, y vivió el resto de su vida sin rencor, amando a los que le rodeaban. Se podría decir que este hombre tuvo una vida muy buena, no nació con dinero, sino que se lo ganó con el tiempo que dedicó a un negocio familiar. Una próspera ferretería comunitaria que bajo su dirección experimentó un auge financiero. Ahorró una cantidad considerable de dinero y donó una cantidad igual a varias organizaciones benéficas, además de la iglesia local a la que asistió durante gran parte de su vida. El sacerdote agradeció las donaciones y la iglesia prosperó. El hombre no vivía de forma extravagante, pero compraba algunas cosas bonitas para él y su familia. No era avaricioso. Todo fue bien durante la mayor parte de su vida. El hombre vivió sin pecado ni rencor, fue un buen hombre. El rey de corazones es una carta respetable en el juego. Sin embargo, hay quienes desean apoderarse de sus riquezas y recompensas. La enfermera entró despreocupadamente en la habitación del hombre y, tras un procedimiento rutinario para ella, hizo dormir al rey, permitiéndole descansar. Al salir de la habitación, no se percató de lo que se avecinaba. Un grupo de gente guiado por otra enfermera. La otra enfermera creía ver corazones en sus ojos, aunque realmente se trataban de diamantes. Estas negras cartas de la desgracia eran guiadas hacia la habitación del anciano, con los pies marchando de forma sutil y decidida. Habían atendido al llamado de la muerte que se acercaba. Los parásitos estaban listos para hacer su trabajo. Volaron al interior de la habitación y lo rodearon con cuidado. Conforme todos encontraban su lugar en la escena, descendieron a la cosecha como los buitres que son. Las plumas negras danzaban en el aire al desprenderse de los cuerpos de estas jotas. Algunos llaman a estas criaturas aprendices de todo, maestros de nada, en lo que a su especie se refería. No eran exigentes, en realidad se adaptaban con facilidad. Son capaces de sobrevivir y prosperar con cualquier cosa que se encuentren, moviéndose como un grupo. Aparentan ser más cercanos que una familia, aunque todos sabemos que tienen agendas muy distintas. Trabajan juntos porque es la manera más eficiente de conseguir sus objetivos. Los gritos de las aves de presa retumban a través del vasto bosque. Algunos animales alados más pequeños se dispersan en los alrededores, intentando no molestar a las criaturas más grandes. Sus ropajes y forma de comportarse pueden parecer imponentes para algunos, aunque los más experimentados saben que solo son apariencias. Después de un rato, todas las jotas están cuidadosamente dispuestas. La pesada puerta de madera perteneciente a la habitación del casi fallecido fue abierta con cuidado. La segunda enfermera los dejó a solas con un hombre que apenas recordaban que existía. Ya estaban todos en la habitación. Uno demostraba los primeros rasgos de la vejez y estaba calvo. También había un hombre y una mujer que a todas luces parecían estar conectados a un nivel platónico, además de una mujer de aspecto extravagante. ¿Quiénes eran? Los detalles son irrelevantes para la comprensión del juego, pero podemos repasar las conexiones.
El hombre calvo era el hermano menor del moribundo, el otro hombre era el hijo mayor del señor Doe acompañado de su esposa, y la señora de aspecto extravagante se trataba del ama de llaves. Todos ocupaban un lugar alrededor del hombre que decían apreciar, aunque todos se miraban con recelo. El único asiento de la habitación fue ocupado por la mujer finamente vestida, el calvo se sentó en el borde de la cama y la pareja se colocó a su derecha. Todos se miraron con indiferencia antes de que uno de ellos hablara. ¿Ya se murió? Preguntó el calvo con dificultad, demostrando que no estaba en sus 5 sentidos. ¿Qué no escuchas, idiota? Replicó la mujer. ¿Cómo? ¿Quién te has creído? Claro que te oigo, pero tú no me haces caso. Te pregunté que si ya se murió. Dijo el ebrio de cabeza brillante, llamando la atención de la mujer cansada. Tarado, cállate y escucha bien. Dijo el hombre más joven, esperando que se diera cuenta. No les entiendo. ¿Qué cosa? Respondió, con un aire de irritación en su voz. El monitor cardíaco. Dijo rotundamente la esposa del hombre más joven. La habitación se quedó en silencio, esperando a que el calvo lo comprendiera. Ah. Sus ojos volvieron a posarse en el anciano con un nuevo anhelo, no por saber que su hermano estaba vivo, sino por algo más. Los voraces emplumados se paseaban en torno a su comida. Sus alas rozaban con las copas de los árboles. Uno a uno se acercaban cada vez más al claro, sin despegar la mirada de la hierba. Extendían las alas para ralentizar el descenso. El primero en llegar se posó con cautela en las proximidades de la cabeza de la moribunda. Luego se acomodaron otros 2 que, aunque de la misma especie que el primero, fueron más bruscos en sus movimientos. Todos rodeaban a la sierva, con sus cabezas calvas brillando bajo el sol vespertino que bañaba la tierra. Miraron a su alrededor para asegurarse de que no hubiese intrusos que pudieran interrumpir la comida. Después de considerar que el entorno era seguro, procedieron a mirarse los unos a los otros, observándose para saber quién sería el primero. Aunque podían digerir casi cualquier cosa, no podían asimilar el odio del otro. Nadie quería ofender al otro por miedo a que no les ayudara en la siguiente cacería. Sin embargo, si seguían cavilando por más tiempo, no se haría nada y ellos mismos terminarían muertos. Fue el primero en llegar el que tuvo la osadía de inspeccionar el cuello de la sierva. No pasó mucho tiempo para que la siguiente garra estuviera en marcha, sin que ninguno de los jugadores se echara para atrás. Era hora de saber hasta dónde llegarían con tal de conseguir lo que querían. Todos los presentes se observaban entre sí, hartos, antes de que uno de ellos hablara por fin. ¿Qué decidió hacer con sus cosas? Dijo el más joven, sin avergonzarse por haber sido tan directo con su tío. No obstante, dada la calaña de los personajes, vergüenza no es una palabra común para ellos. No tengo ni puta idea. Escupió el ebrio antes de buscar una botella con alcohol en su gastada chaqueta vaquera. Bueno, estoy segura de que me dejó algo en su testamento. Dijo la mujer sentada en la silla, envuelta con su mullido abrigo de bisón. La arrogante esposa habló a continuación. Te aseguro que son migajas en comparación a lo que recibirá mi marido. La otra mujer la miró con incredulidad. Por favor, estuve con él durante el último tramo de su vida, ayudándolo a... En un primer momento pensó en escupirle una respuesta mordaz, pero en su lugar, optó por la moderación. Ya sabes, ayudé a este respetable anciano en todo lo que necesitaba. Tú, en cambio, te marchabas en cuanto podías y rara vez nos visitaban. ¡Qué descaro tienen algunos! Giró la cabeza y levantó el rostro en un gesto de superioridad. Con ese carácter, estoy segura de que siempre rechazó tus insinuaciones. Replicó la mujer joven con crudeza. La otra la miró atónita, sintiéndose insultada. Tenía toda la intención de responderle, pero al final decidió tragarse el coraje. Cruzó las piernas, su rostro volvió a esa posición arrogante que sabía ser también y arrugó la nariz, como si percibiera un olor desagradable. El marido se interesó en una botella colocada junto a la cama del anciano. No podía ver el texto con claridad, pero reconocía su contenido. Morfina. Cariño, pásame ese frasco. Indicó el joven a su mujer.
Ella no se lo pensó 2 veces y se lo entregó, su atención estaba ocupada en la engreída ama de llaves al otro lado de la cama. Él cogió la botella, la miró por unos instantes y se vació unas cuantas pastillas en la palma de la mano. Volvió a cerrar el envase y la regresó a su lugar. Algunas pastillas fueron a parar a sus bolsillos y las demás a su boca, poco le interesaba la posibilidad de que su padre fuera a necesitarlas, de todos modos iba a morir aunque se las tomara todas. Además, incluso completamente dopado con las pastillas que le suministraban para el dolor, no podría evitar el sufrimiento que le causaban las otras 2 mujeres y el borracho de la habitación. Se carcajeó para sus adentros mientras cruzaba ese último pensamiento por su mente. Si estás tan preocupado por saber quiénes son los que aparecen en el maldito testamento, escribe en una hoja con su letra y fírmalo como si fueras él. El único que se tomó en serio el consejo fue el hermano del señor Doe, quien tuvo la osadía de intentarlo. Divertida con la situación, la mujer extravagante rebuscó entre sus ropas los materiales requeridos para tal fin. El ebrio comenzó a beber de su botella mientras esperaba. Las plumas negras se agitaron cuando el primero picoteó el cuello de la sierva. El ruido de los picotazos fue opacado por el sonido del segundo buitre escarbando en el torso del animal. El tercero lanzó un gesto de irritación y miró al primero, que no dejó de comer. Por un momento pensó en iniciar una pelea, pero esa idea fue sustituida por el instinto primordial que lo había llevado a este lugar: el hambre. Tenía hambre y esa era la razón por la que había seguido a los otros 2. Se había fijado tanto en las formas que lo había olvidado. Recuperó el control de sus emociones y se fijó en el jugoso lomo y cadera de la sierva. Se olvidó de los otros 2 y comenzó a picotear el lomo. El segundo se hartó de las tripas y comenzó a picotear los alrededores con más carne. Tomando en cuenta las dimensiones del animal, su cuerpo lo podría alimentar por una semana, por lo que prefirió tomarse su tiempo. El primero ya había hecho un agujero en el cuello y disfrutaba de las entrañas de la yugular, la parte más dulce. La competencia seguía su curso y nadie quería quedarse atrás. Cayendo en su propia broma, el ama de llaves se convenció de su propia idea y ahora estaba garabateando furiosamente en un trozo de papel. Quería probar suerte con la posibilidad de forjar un nuevo testamento. Resopló de frustración, arrugó el papel y reinició con una hoja nueva. Se puso de pie y se dirigió al escritorio del médico para poder escribir mejor. El joven marido se dejó caer en la silla. Era claro que la morfina ya le estaba haciendo efecto. La esposa estaba observando el anillo que el anciano llevaba en la mano derecha. Era el símbolo de su matrimonio con su esposa fallecida. Tomando en cuenta que la vieja bruja ya estaba muerta y que el anciano pronto lo estaría también, se le ocurrió que podría quedarse con la valiosa joya. El imbécil se estaba muriendo y siempre fue caritativo, ¿verdad? ¿Acaso alguien se podría atrever a contradecirla? Segura de que un recuerdo tan cálido podría vivir en el dedo de otra mujer, se inclinó hacia él y sujetó su mano. El hermano del moribundo dirigió su mirada perdida hacia los monitores, que parpadeaban y pitaban a pocos centímetros de su cara. Pensaba en su hermano y en lo mucho que lo detestaba. Su hermano prosperó y logró triunfar en varios aspectos de su vida, mientras que él se quedó atrapado en la parte mala de la ciudad, con la amenaza constante de que su casero lo echará, con la esperanza perdida y sin aspiraciones que lo pudieran motivar. Su rencor fue sustituido por una extraña especie de alivio. El hecho de que su hermano tuviera los días contados lo reconfortaba. Si tan solo pudiera acelerar el proceso. Echó un vistazo a su entorno y vio el enchufe de la máquina que mantenía vivo a su hermano. Su mente atontada por el alcohol comenzó a dibujar las posibilidades. Sin embargo, cualquier juego puede terminarse en cualquier momento. Nadie dijo que la vida de un jugador profesional fuera fácil. Llamaron a la puerta. Por concentrarse en disfrutar del delicioso alimento, los buitres se olvidaron de asegurarse de que no hubiera moros en la costa y algo crujió entre los arbustos. Uno de ellos se dio cuenta y levantó la cabeza. No pasó mucho tiempo para que se percatara de que había un lobo merodeando.
Desconocía las intenciones del otro animal y prefiriendo no arriesgarse avisó a sus compañeros de la amenaza que los rodeaba. Lo que siguió fue una explosión de graznidos y aleteos apresurados. El trío de buitres se alejó de la escena para refugiarse en un árbol cercano, aferrándose con sus garras a una rama gruesa que sobresalía del gran roble. Desde las alturas, notaron que desde abajo el lobo los miraba divertido. El segundo graznó irritado y el lobo se encogió de hombros, se acercó a la cierva muerta para olfatearla por un rato. El lobo no parecía estar interesado, probablemente porque ya había comido. En cualquier caso, lanzó una última mirada burlona a los tres y se marchó trotando hacia el bosque del que había salido. Los tres se miraron con tensión e incertidumbre en los ojos. Sentados en el árbol, esperaron un buen rato, asegurándose de que el intruso estuviera lejos. El tercero hizo un rápido cepillado del área antes de regresar y dar el visto bueno para que reanudaran sus actividades. Bajaron en bandada al suelo del bosque, regresaron a sus lugares originales y se atiborraron de la dulce carne. La puerta se abrió. Se trataba de la cordial enfermera que los había llevado a la habitación. Al parecer, la que se suponía que tenía que vigilar al paciente había salido a tomar café. Todos los presentes guardaron las apariencias para evitar sospechas, salvo el joven de la silla, por obvias razones. Se limitó a enderezarse y llevarse una mano a la cabeza, como si estuviera afligido o pensativo. No se le podía pedir mucho más. El calvo apartó la mirada de la máquina y observó a su hermano con aparente añoranza. El ama de llaves simuló escribir una última carta al que había cuidado hasta sus últimos momentos, y la mujer joven colocó la mano con la que se intentó adueñar del anillo en el hombro de su esposo, quien la sujetó sin dudarlo. La escena para cualquiera que pasara por allí era una que veían con demasiada frecuencia. Sin embargo, para cualquiera que supiera cuáles eran los planes de estos desalmados, se lo pensaría dos veces antes de guardarse la cartera en el bolsillo trasero. Su teatralidad era incluso enfermiza. Funcionaban como una máquina sensible y bien engrasada o, mejor dicho, era una pose muy bien ensayada. Cuando la enfermera entró, asomando ligeramente la cabeza, se dio cuenta de la discreta actuación y se marchó con un simple: Oh, lo siento, no quería interrumpir. Volveré en unos minutos. Cuando la puerta se cerró, cada uno de ellos miró desde sus lugares sin hablar, esperando que alguien marcara la pauta. Todo eran fachadas, planes y eficiencia para ellos. El marido se desplomó en su silla, la mujer volvió a mirar el anillo antes de sentirse casi obligada a llevárselo a sus asquerosas garras. El hermano se agarró con fuerza a la barandilla de la cama, decidiendo si debía hacerlo o no, y el ama de llaves desistió de intentar redactar un nuevo testamento, volviendo a meter con rabia su bloc de notas en el bolso. Ella, en lugar de cavilar para sus adentros, empezó a pensar en un nuevo plan. Con un tono inquisitivo en la voz, preguntó: ¿Saben a quién le va a dejar el dinero? Creo que dijo que lo donaría a la iglesia, comentó el borracho apretando los dientes. ¿Y los cheques de la pensión? Preguntó la esposa. ¿Cómo no se le ocurrió antes a la que había sido su cuidadora? Esta mocosa consentida parecía ser más inteligente de lo que aparentaba. Desesperada, recuperó su bloc de notas y comenzó a garabatear de nuevo. Estaba decidida a sacarle algo de dinero al anciano, aunque fuera lo último que hiciera. El hijo del señor Dow sacó a relucir otra cosa que los demás pensaron en algún momento, pero que habían olvidado. Con la mente nublada y arrastrando las palabras, dijo: ¿Qué pasa con su casa, su auto y el perro? Una vez más, su tío parecía ser el único que conocía todas las respuestas, enfureciéndose más y más cuanto más pensaba en ello. La casa se subasta, el dinero va a la maldita iglesia, el auto probablemente se lo dejó a alguien en el testamento, y el perro. Bebió un trago de alcohol, se enjuagó la boca y escupió en el bote de basura antes de continuar. A la verga ese animal. Que le apliquen la eutanasia y lo entierren con él, no pienso quedármelo. Como ya se comentó desde el principio, estos jugadores no son demasiado brillantes ni afectivos. La gente que conoce a gente así los suele llamar vividores. Son bastante inútiles y poco carismáticos, aunque son muy buenos en este tipo de juegos. Un juego que no se parece a ninguno de los que usted ha visto hasta ahora.
Los reyes y las reinas mandan en la mesa, aunque los comodines pueden ser bastante molestos si no se les hace frente. Normalmente, los que usan estas cartas tienen una predilección por el riesgo y no suelen pensar las cosas con cuidado, por lo que terminan perdiendo y se van ridiculizados. Al final, nunca ganan, solo participan por la emoción de jugar. Si tiene la oportunidad de toparse con una persona de este tipo, pregúnteles cómo se sienten cuando están jugando su última partida, completamente jodidos. El pelaje se manchaba y la piel se desgarraba mientras los tres comían con voracidad. Era un acto de desarmonía organizado y meticuloso, pero así era la vida. El tercero estaba ocupado con una tira de piel de la espalda de la sierva, mientras el segundo se dedicaba a despellejarle la pata. El primero estaba a punto de sujetar una arteria del cuello. Picotazo tras picotazo, permanecían al pendiente del posible regreso del lobo. Necesitaban satisfacer el hambre, sus vidas alternaban entre la posibilidad de morir de hambre o fallecer entre las garras del lobo. Con el cuerpo de la sierva empezando a descomponerse y las aves terminando de comer, el juego estaba llegando a su fin, ya quedaban pocas cartas para jugar. Cada minuto era más denso que el anterior. Las personas reunidas en esta sala necesitaban irse con algo por más pequeño que fuera. Lo que pensaron que sería una visita de rutina lo convirtieron en la despedida. Cuanto más rápido pudieran deshacerse del hombre, más rápido podrían marcharse. La esposa cogió la mano del anciano y sujetó con fuerza el anillo de plata y oro. Su esposo se esforzaba por recuperar la compostura, sabiendo que pronto se marcharían. La otra mujer estaba ocupada con su teléfono, buscando entre diferentes contactos el número de su abogado para averiguar cuáles habían sido las últimas voluntades del anciano. En cuanto al hermano del señor Dow, mantenía la mirada fija en el enchufe de la máquina que mantenía vivo a su único hermano. Se trataba de una tarea aparentemente sencilla y él estaba decidido. Extendió la mano con vacilación pero al final la retiró. Arrepentido de haberse arrepentido, recuperó su determinación y esta vez sujetó el cable con más fuerza. Escarbando entre los músculos, el primero se abría paso hasta la arteria que buscaba, comiéndose algunas de las tiras de tejido muscular más resistentes y apartando las más débiles. Era un proceso agotador pero que al final valdría la pena. Las plumas sueltas volaron por el aire cuando la pieza en la que trabajaba el tercero se partió con un ruido satisfactorio, y el ambiente del claro se convirtió en un revuelo de plumas y sonidos de crujidos, graznidos y desgarros que impregnaron el aire. Después de haber hablado con su abogado por teléfono, la refinada mujer recogió sus cosas arrojándolas al azar, dijo que ya no tenía nada que hacer en el lugar y que estaría esperando en el auto. Se marchó con el sonido de sus tacones resonando en el pasillo exterior. Había dejado la puerta entreabierta, lo que infundió una sensación de adrenalina en la esposa, mientras desprendía el anillo de la mano del anciano y se la guardaba en el bolsillo. Todos habían puesto las cartas sobre la mesa y era momento de conocer los resultados de la partida. El tercero engulló su última tira de carne y emprendió el vuelo, sintiéndose satisfecho por el momento y a la vez temiendo el regreso del lobo. El segundo estaba decidido a llevarse una pata consigo, así que comenzó a tirar del miembro muerto con fuerza, mientras que el primero de los buitres arrancó una bola de tejidos y músculos en su intento de extraer la arteria que buscaba. Al final del día, para todos significaba una comida destructiva más. Tras sentir el anillo cayendo en el fondo de su bolsillo, la esposa se dispuso a levantar a su marido del asiento en el que estaba postrado. Tras levantarle, ella lo sujetó por la cadera y él hizo lo mismo para evitar sospechas al salir. Se apoyaron mutuamente y salieron cojeando sutil pero hoscamente de la habitación. El único que quedaba en la habitación era el alcohólico. Al quedarse solo con su hermano mayor en la cama y el odio en la mano, se arrodilló e hizo a un lado el carro de la máquina para poder alcanzar el enchufe. La pierna de la reina de corazones se separó del resto de su cuerpo con un ruido similar al del velcro.
No fue difícil cercenar la pierna, los picoteos habían aflojado la piel y los músculos. Lo único que significó una pequeña dificultad fue el hueso. El ave rapaz lo alejó unos metros del cadáver, mordiéndolo para agarrarlo mejor, y extendió sus alas para elevarse hacia el cielo tras su compañero de supervivencia. El primero solo tiró y tiró, arrancando la masa cada vez más lejos del agujero en el cuello de la cierva. Una mano grasienta y maloliente se encontró con el enchufe de la máquina a la vez que una gota de sudor se desprendía de la superficie de su cabeza, justo por encima de la ceja. El cuello se tensó a medida que el esfuerzo se hacía cada vez más extenuante. La lucha estaba a punto de terminar. Aquel viejo se aferró al enchufe con tanta fuerza que podía sentir el latido acelerado de su corazón en la mano. Los tendones se separaron, la sangre a medio coagular se dispersó. Con la confianza renovada, Jalando con inquebrantable determinación, con el enchufe cayendo al suelo e interrumpiendo el trabajo de la máquina en el acto, provocando el silencio en la habitación. una masa de carne molida manchó el verde bosque. Habiendo transcurrido la cantidad prudente de tiempo, reconectó la máquina, se levantó del suelo sabiendo que el aparato ya no podría hacer nada. Una brisa de aire fresco rozó al ave y su presa. Con eso, se dio la vuelta y salió al pasillo, cerrando la puerta con una mano sudorosa y una cara sin emociones. Sujetando con fuerza todo lo que planeaba llevarse consigo, extendió las alas y después de tomar impulso estuvo en el aire, dirigiéndose a su nido. Él siempre dijo que deseaba morir mientras estaba dormido. Dijo para sí mismo. Y con un poco de suerte podremos hacernos con lo que nos pertenece antes de lo que esperábamos. Supervivencia. Supervivencia en su forma más básica. No había tiempo para dudar. No le importaba a quién le había quitado la vida, se limitó a darle las gracias con su negro corazón. Y así, se jugaron las cartas y se mostró el resultado. No hubo ganador, nunca lo hubo, ni lo habrá. El rey y la reina de corazones fueron descartados. No es que tuvieran una mala mano, es solo el nombre del juego. Ahora no piensen que estas personas no tienen corazón. Lo tienen, y es más negro que la noche y más duro que un diamante. Llegados a este punto solo queda una pregunta. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Abrazarás la maldad que yace en tu interior o romperás la cadena de tu manada para convertirte en un hombre mejor? Si hay algo que se puede aprender de esta historia, es que todas las especies jugamos a un juego en el que la forma y el fondo definen el resultado de la partida. Y es que los buitres también lo hacen.